Los anuncios, mis hermanos, recordándoles el domingo 8 de febrero tendremos nuestro servicio de primicias. Para esta semana, el día jueves tenemos nuestro servicio familiar a las 7 de la noche. El domingo a las 9 de la mañana nuestro servicio devocional. Día lunes, servicio de oración a las 7 de la noche. Pongámonos de pie, mis hermanos, por favor. Vamos a orar por la palabra, que el Señor nos hable en esta noche a cada uno. Preparemos nuestro corazón, porque si nosotros queremos oír la voz de Dios, Él nos va a hablar. Y leamos acá: creo en un solo Dios, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en mi Biblia, que es la palabra inspirada y revelada por Dios para conocer y hacer su voluntad. Veraca es mi casa espiritual donde le sirvo y estoy siendo preparado para el jarpazo. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, nos gozamos, nos deleitamos en tu presencia, Señor, pero más que eso queremos deleitarte a ti, Señor. Queremos ahora oír tu palabra y deleitarnos en tu palabra, y que tú te deleites en nuestra obediencia, que tú te deleites, Señor, en ese deseo de conocerte y de hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, y que sea tu Espíritu Santo revelándonos tu palabra, que sea tu Espíritu Santo dándonos ese entendimiento, esa comprensión, ese rema, Señor, de tu palabra, y que esa palabra tuya, Señor, pueda ser sembrada en nuestro corazón, y que nuestro corazón sea esa buena tierra para que tu palabra germine y dé abundante fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papito amado. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Se recuerdan que tengo algunos salmos, una serie que comencé hace, ya no sé ni cuándo la comencé, pero ya tendrá unos 3 meses casi de que la comencé, digo yo, o 2 meses. Una serie de salmos que nos hablan de la doctrina del arrebatamiento. En los salmos del 120 al 134. En esos salmos, como se conocen, ahí dicen que son cánticos de ascenso gradual. Es gradualmente el Señor nos va dando la doctrina del arrebatamiento. Entonces vamos a ver hoy el Salmo 130. Y yo sé que muchos de ustedes ya olvidaron los primeros salmos, de qué hablaban. Al final quiero hacer un repaso para que tengamos en un solo servicio, en una sola prédica, el repaso de todos estos salmos para poder ayudarnos a comprenderlo. Pero por el momento nos toca el 130. Vamos a hacer la dinámica que siempre hacemos. Leemos el salmo completo, que son, creo yo, 8 versículos, y después les doy el tiempo a ustedes para que me digan qué tema le pondrían ustedes a ese salmo, qué nombre le pondrían. Si ustedes predicaran ese salmo, el 130, ¿cómo lo llamarían ustedes? ¿De qué predicarían ustedes en ese salmo 130? Realmente el tema de hoy es un poquito extenso, así que voy a apurarme un poco para poder completarlo. Estamos en buena hora, gracias a Dios. Entonces leamos el verso 1. Dice: desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas en la mañana. Oh Israel, espera en el Señor.
porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundancia de redención. Y el último verso dice: Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Bueno, levante la mano el que ya tiene un tema para esto. Recuérdense que vamos a correr un poquito por el tiempo. ¿Quién? Muy bien, allá está mi hermanita. Pasen el micrófono, por favor, y vamos a ver. Y los demás se van preparando porque y me dicen ¿cómo le llamarían ustedes a esa prédica? A la hermana, ahí a la parte. Exacto. Yo le llamaría la redención y el clamor de Israel, porque en medio de la necesidad Israel está clamando con todas sus fuerzas, ¿verdad? Se ve flagelado por la situación de sitio que en ese tiempo atravesó, y entonces de lo más profundo de su corazón Israel clama. Yo le pondría a mi tema redención y el clamor de Israel. Redención y el clamor. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿quién más? Recuerden de que cada quien le da con el rema que recibió. Así que no se preocupen si no tiene nada que ver el de uno con el otro, porque definitivamente estos son remas que el Señor nos da. ¿Quién levanta la mano? Allá el hermano. Muy bien. Buenas noches, pastor. Yo le pondría pidiendo clemencia al Creador. Pidiendo clemencia. Esa palabra clemencia puede también traducirse como misericordia. Amén. Amén. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Solo nos falta este lado. Yo le pondría clamando en medio de la aflicción. Clamando en medio De la aflicción. de la aflicción. Muy bien. Ahora nos vamos para este lado. ¿Quién levanta la mano? ¿Alguien que salve el grupo? Nadie. Amén. Yo le pondría esperando en Él. Esperando en Él. Amén. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Yo sé que hay otros que quieren hablar, pero le vamos a dar la oportunidad para la otra semana. Miren pues, el verso 1, yo todavía no les voy a dar el tema, porque yo no lo tengo todavía. Miren pues, verso 1, verso 1 dice: desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Este verso ya nos dio un detalle, por lo menos, cómo empieza hablando. Y está diciendo desde lo más profundo. ¿Desde lo más profundo de qué? ¿Desde lo más profundo de qué? Y es que nuestros sentimientos, nuestras emociones están sentadas en nuestras entrañas. Entonces, por eso dice que debemos el Señor nos reclama en algunas ocasiones y dice, este pueblo me adora, me sigue de labios. O sea, lo que me lo dice solo de la boca para afuera, no desde sus entrañas. Cuando algo, miren, ¿por qué nos enfermamos hermanos? Nos enfermamos de la vesícula, nos enfermamos del hígado, nos enfermamos de los riñones, porque o somos enojados o guardamos cosas. Entonces, desde las entrañas, de ahí tiene que salir lo que nosotros vamos a decir. Si cada cosa que decimos debería de salir desde lo más profundo. Entonces dice acá: desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Nuestro clamor debe salir desde nuestras entrañas. Ahora, esa palabra cuando dice he clamado, clamar, y ya algunos le dieron ese tema, clamar es la palabra hebrea kará, y esa palabra dice mediante la idea de acosar a la persona. Miren qué tremendo. Clamar significa, entre otras cosas,
acosar. Entonces yo lo he explicado en otras ocasiones. ¿Qué significa eso de acosar? Es, me voy para allá y me sale adelante. Me doy la vuelta y me voy, y cuando digo, aquí lo tengo. Eso es acosar. Entonces, clamar es mediante la idea de acosar. Es, no lo dejo en paz hasta que me oiga, hasta que me responda. Pero aparte de eso, también significa llamar por nombre. Entonces lo voy a llamar por su nombre, pero le voy a salir por todos lados, no lo voy a dejar en paz hasta que me responda. También significa gritar, llamar por su nombre, llamarlo a gritos, acosarlo. Entonces miren, este verso lo encontramos muy bien ejemplificado en Marcos capítulo 10. Verso 46 dice: entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Jesús va con sus discípulos a Jericó, se queda un tiempo ahí predicando y después dice: ya me voy, vámonos. Y entonces sale Jesús, lo siguen sus discípulos y lo sigue una gran multitud. Cuando él va saliendo de Jericó, junto al camino, recuérdense, en la Biblia cuando habla de el camino es Cristo. Entonces está junto al camino, no está en el camino. Es alguien que sigue a Jesús, pero lo sigue de lejos. Entonces este es un mendigo. Un mendigo es alguien hermano, que está necesitado de misericordia, que no tiene nada, anda pidiendo para poder comer. Entonces dice llamado, si la Biblia nos da el nombre es porque es importante, hermanos. Llamado Bartimeo. Esa palabra Bartimeo, ese nombre Bartimeo, está compuesto por dos raíces. La primera es Bar es hijo. Timeo es el impuro. En un sentido religioso sería contaminado, impuro, inmundicia, inmundo, y nos da una palabra ahí que hasta da cosa decirla. Esa palabra timeo significa menstruo. Es la menstruación. Entonces es tan impuro que es pura menstruación. Entonces dice, él se llama Bartimeo, hijo de la inmundicia, hijo de la impureza. Después también dice, hijo de Timeo, es lo mismo, impuro, inmundo. Entonces él, no solo él lleva el nombre de Bartimeo, que es hijo de la inmundicia, sino que también literalmente es hijo de Timeo, que significa inmundicia también. Entonces sale este hombre allí, dice el verso 47, y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó, ahí está la palabra gritar, comenzó a clamar. Esa es la realidad, esa es la palabra, comenzó a clamar y a decir. Recuérdense, clamar es gritar fuerte, un punto. Otra cosa de clamar es llamar por su nombre, y la otra de clamor es acosar. Entonces él dice, comenzó a gritar y a decir, y ahí está llamando por su nombre: Jesús, hijo de David. Y le dice algo: ten misericordia de mí. Pero lo importante aquí es, comenzó a gritar, comenzó a clamar y a llamar por su nombre. Entonces, miren, dice el verso 48, y muchos lo reprendían. La gente, recuérdense que iba una gran multitud con Jesús. La gente lo empieza: cállate vos, hombre, deja de estar gritando, cállate. La gente lo empezó a reprender para que se callara, pero él
gritaba, él clamaba mucho más. Eso es acosar. ¿Y qué decía? Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, primer punto, que es primeros dos versos, o el primer verso nada más. El primer verso que decía, desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Ese primer verso nos habla de clamor, lo que ustedes dijeron. Y entonces tenemos ahí, dice Jeremías 33:3, es un verso muy conocido: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, clamor es cuando clamo a Dios, Él me responde, según Jeremías 33:3. Según el Salmo 34:17, dice: claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Algunos dijeron clamor en medio de la angustia. Entonces, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Según el Salmo 34:17, los oye y los libra de las angustias. Salmo 50:15 dice que en la angustia nos libra y nosotros le honramos. Ese salmo dice: e invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. El Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Entonces, según el Salmo 18:6, cuando le invocamos a él, somos escuchados. Entonces, miren pues, yo no estoy diciendo que el tema le estoy dando clamor, pero primer punto es clamar precisamente. Vámonos ahora al versículo 2 del Salmo 130. Señor, oye mi voz. Eso es lo que está diciendo el salmista. Señor, óyeme, escucha mi voz. Esa palabra voz significa clamar, llamar en alta voz, es ruego, es gemir. Y entonces dice: estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Esa palabra súplica significa ten misericordia de mí, significa orar, rogar y suplicar. Entonces aquí podemos ver, ahí tengo la súplica: doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Eso es tener misericordia hacia alguien pequeño. Favorecer, conceder, implorar, mover a favor mediante petición. Eso es lo que significa súplicas. Entonces acá está diciendo: escucha mi clamor y ten misericordia de mí, parafraseándolo. Entonces volvamos otra vez al ciego de Bartimeo. Marcos capítulo 10 verso 47. Él lo está llamando, le está diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El verso 48 dice que la gente lo reprendía, pero él gritaba más y lo llamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, ¿qué nombre le pondríamos a ese verso 2? Al 1 ya dijimos clamor. Al número 2, ¿cómo le pondríamos? Misericordia. Misericordia es la palabra griega eleo. Significa compasivo en palabra o en obra. Específicamente, esa palabra misericordia específicamente significa por gracia divina. Gracia divina sería alcanzar misericordia, recibir misericordia. Sin embargo, gracia, esa palabrita gracia, tiene digamos, lo podemos traducir de una manera más simple y sería
la influencia divina sobre el corazón humano y su influencia o su reflejo más bien es gracia. Es la influencia de Dios sobre nuestro corazón y su reflejo en nuestra vida diaria. Eso es gracia. Entonces, misericordia es el favor que Dios nos hace. Es la influencia que Dios pone sobre nosotros. Entonces, miren, pasemos al verso 3. Ya vimos clamor, misericordia. Ahora verso 3 y 4. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Si el Señor tomara en cuenta nuestro pecado, no podríamos permanecer delante de Dios. Nos fulminaría. Eso está diciendo el salmista. Señor, ¿quién puede permanecer delante de ti si tú tomas en cuenta nuestro pecado? Y es que si nosotros nos presentamos delante de Dios así como somos de pecadores, por eso mucha gente decía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ay de mí, porque mis ojos han visto a Dios, soy hombre muerto. Yo vi a Dios, Él es santo, Él es puro, yo soy pecador, me voy a morir. Eso lo dicen varios personajes en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está Pedro, Jacobo y Juan están pescando. Pasaron toda la noche pescando, no pescaron nada. Llega Jesús en la mañana y les dice, préstame tu barca para predicar. Se sube a la barca, predica y entonces les dice, echen la barca más al fondo y tiren ahí las redes. Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos pasado pescando y no hemos pescado nada. Y tú nos dices, hagan esto, si ahí ya trabajamos toda la noche. Y está hablando con expertos en pescar. Pedro, Jacobo y Juan tenían su empresa de pesca, hijos de padres pescadores, o sea, eran varias generaciones de pescadores. Ellos tenían experiencia en la pesca. Y Jesús viene y les dice, metan la barca allá y ahí tienen las redes. Pero entonces Pedro le dice, bueno, hemos pasado toda la noche pescando y no pescamos nada, pero en tu nombre lo haremos. Y se van, tiran las redes. Y las redes se llenaron tanto que cuando la empezaron a jalar, las barcas empezaron a hundirse. Tuvieron que llamar a las barcas que estaban ahí a la vecindad para que fueran a ayudarlos. Llenaron todas las barcas. Y entonces Pedro dice, aléjate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Eso es justamente lo que dice acá. Reconocer que somos pecadores. Entonces, 2 puntos hemos visto: clamar y pedir misericordia. Pero aquí ya está diciendo, Señor, yo entiendo, yo reconozco, yo sé, yo me doy cuenta, yo sé claramente que yo soy pecador y que si tú miras mi pecado, soy hombre muerto. Nadie puede permanecer vivo delante de ti siendo pecador. Pero si no me muero, es porque tú no tomas en cuenta mi pecado. Entonces dice, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti. Eso es hermoso. Pero en ti hay perdón para que seas temido. Entonces veamos algunos versos que nos hablan de esto. Isaías capítulo 43, verso 25. Yo
yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo. Esto es una profecía. En el Antiguo Testamento tenían que hacer sacrificios por el pecado. Entonces sacrificaban un animalito, derramaban la sangre, y entonces el Señor lo que hacía era cubrir el pecado. Aquí cubrí el vaso. Está el vaso ahí. Digamos que eso es el pecado. El sacrificio que hacían en el Antiguo Testamento los cubría el pecado. Pero cualquiera puede venir y quitarlo, y el pecado sigue ahí. Entonces, aquí la profecía que viene en Isaías es: cuando el Señor venga, cuando el Señor derrame su sangre, ya no va a cubrir el pecado, lo va a borrar. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo. Y miren lo que dice después: y no recordaré tus pecados. Hermanos, ¿cuántos de ustedes, mejor ni van a levantar la mano, alguno de ustedes no tiene paz porque en el pasado cometió algún pecado y lo vive recordando? No, es que yo la vez pasada le fallé al Señor. No, es que la vez pasada yo hice tal cosa. Y eso nos hace sentirnos culpables. El Señor dice: yo ya lo borré. Ese pecado que tú cometiste, ya lo borré, ya no existe. Y yo, dice el Señor, no recordaré tus pecados. Entonces, si de repente viene a tu mente: es que hace algunos años yo pequé, yo hice tal cosa y por eso mejor no le sirvo al Señor. Eso es una mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. El Señor ya olvidó tus pecados. Si tú ya, eso sí, si tú ya le pediste perdón, si tú ya te arrepentiste, si tú ya te apartaste del pecado, el Señor ya te perdonó y ya lo olvidó. Es como cuando David comete adulterio con Betsabé. No solo adulterio, cometió asesinato, cometió traición. Y en Hechos dice la palabra: he hallado a David mi siervo conforme a mi corazón. ¿Cómo es eso? David conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué no menciona ahí el pecado que cometió? Porque Dios ya lo había perdonado. El Señor lo perdonó, eso ya no existe. Quedó escrito para que nosotros aprendamos, pero para David ya no existe. Para Dios ya no existe. Entonces, ahora aquí viene Dios y dice: yo te perdono, los borro y los perdono y los olvido. Isaías 43:26 dice, le dice Dios al hombre, a nosotros: hazme recordar, discutamos juntos nuestro caso y habla tú para justificarte. ¿Qué significará eso, hermanos? Entonces, si tú tienes algún pecado que crees que el Señor no te puede perdonar, si le has fallado al Señor, hoy el Señor viene y dice: ¿sabes qué? Vení, sentémonos, platiquemos. ¿Cuál es tu pecado? ¿Qué hiciste? Discutamos juntos. Discutamos tu pecado. A ver, ¿cuál es tu pecado? Y al Señor ya dijo: yo borro tus pecados, yo te perdono y yo los olvido. Pero si tú tienes ahí algo que no te deja en paz, vení conmigo, platiquemos, discutámoslo. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que tú confieses tu pecado. Y Él viene y te dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará
misericordia. Otro verso, Miqueas capítulo 7, verso 18. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Verso 9. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. ¿Por qué hace eso? Él agarra nuestros pecados y los tira al fondo del mar para nunca más recordarlos. Dice el verso 20: otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia. Nos va a decir: tú eres verdadero, tengo misericordia de ti, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 19, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, sus pecados, y nos ha encomendado a nosotros. Está hablando Pablo, está hablando como ministro, nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos ha encomendado a nosotros ir a predicar para que haya más gente que se pueda reconciliar con Dios. Entonces, con Cristo nos reconcilió y ya no toma en cuenta nuestro pecado. Versículo 20: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. ¿Le fallaste al Señor? Reconcíliate. Esto no significa: entonces yo puedo pecar, puedo hacer lo que yo quiera porque me reconcilio y Él me perdona. No, eso es iniquidad. Es: yo le fallé, no lo quería hacer, no lo pensé, lo hice, le fallé. Entonces me arrepiento, me aparto del pecado, dejo de estar pecando, le confieso mi pecado y Él me perdona, porque Él es misericordioso. Ahora, si voy a decir: voy a pecar, voy a hacer tal cosa, y después le pido perdón, ten cuidado, porque eso hizo Jonás. No, perdón, Sansón. Eso hizo Sansón. Sansón dice: volveré a ir con las filisteas, voy a ir allá, peco, regreso, voy, peco y regreso. Y en una de esas dice la palabra: y Sansón no sabía que Dios se había apartado de él. Entonces tengamos cuidado. La misericordia de Dios está. Nuevas son sus misericordias cada mañana, pero no abusemos. Su misericordia es si le fallamos por un error, por una equivocación. Pero si voy a querer pecar ya con hecho pensado, hasta la misma ley dice que eso se llama con alevosía y ventaja, ¿verdad? Entonces miren, pues, verso 21: al que no conoció pecado, está hablando de Cristo, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Él cargó nuestros pecados para declararnos a nosotros justos. Entonces, el verso 4 del Salmo, el Salmo que estábamos leyendo, el verso 4, pero en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: pero tú perdonas y por eso se te debe respeto. En la versión Dios habla hoy: pero en ti encontramos perdón para que te honremos. La Biblia, el lenguaje sencillo, dice: pero tú nos perdonas, por eso mereces
nuestra adoración. Entonces, adoremos al Señor, honrémoslo, respetémoslo, porque Él nos perdona. Pero adorar significa vivir en una vida santa. Entonces, el tercer punto que encuentro acá: en Cristo hay perdón de nuestros pecados. Pero Él ya dijo, recuérdense lo que decía el primer verso, el 3 creo que fue. Si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón. Entonces, esto es: en Cristo hay perdón, sí. Él no toma en cuenta nuestros pecados, porque tiene misericordia de nosotros. La pregunta es: ¿de quién tiene misericordia? Esa sería la pregunta aquí. ¿De quién tiene misericordia? ¿De todos los pecadores? No. Es de aquel que reconoce que es pecador. Es de aquel que dice: Señor, si tú miras mis pecados, soy muerto. Eso es reconocer, es decir, yo soy pecador, yo soy malo. Yo soy lo vil y lo menospreciado. Pero Él me miró a mí y me perdonó. Entonces, este punto 3: en Cristo hay perdón de nuestros pecados, porque reconocemos nuestra condición de pecadores. Entonces dice el verso 5: espero en el Señor. Miren, ya cambió de tema. Primero, clamor. Segundo, ¿cuál era el segundo? ¿Cuál era el segundo? Hasta yo lo olvidé en un ratito. Misericordia. El tercero, perdón. Y ahora dice: espero en el Señor. En Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Espera en el Señor, espera en su palabra. O sea, espera en el Señor porque la palabra lo dice. Tiene su esperanza en el Señor porque confía en la palabra. Su esperanza está puesta en la palabra. Entonces su alma espera en el Señor. Espero en el Señor es en el cuerpo, lo espero a Él. En Él espera mi alma. Entonces ya es mi cuerpo y mi alma están esperando al Señor. El tercer punto: yo en su palabra tengo mi esperanza, es mi espíritu cree en su palabra y por eso tengo esperanza. Lo esperamos a Él en cuerpo, alma y espíritu. Es tener la esperanza en Él, estar esperándolo a Él. El verso 6 dice: mi alma espera al Señor más que los centinelas esperan a la mañana. Y es que los centinelas están en una torre. Toda la noche tienen que estar velando y atentos a cualquier movimiento que el enemigo venga. Y entonces ellos informan al pueblo: viene el enemigo. Entonces los centinelas, hermanos, están en la torre, pero no están ahí cerrando los ojos, están atentos, y eso cansa. Entonces para ellos es deseando que amanezca para que termine su turno. Entonces dice: mi alma espera al Señor más que los centinelas esperan a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Entonces la pregunta ahora es: tu alma, o tú pues,
¿Estás esperando al Señor? Pero lo esperas así con aquello que venga ya. O simplemente lo sabemos que Él va a venir, entonces, algún día va a venir el Señor. Eso no es esperarlo. Es anhelar, desear que Él venga. Por eso dice la palabra en Apocalipsis: el espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Eso es esperar en el Señor. Mi alma espera al Señor más que los centinelas. Va. Isaías capítulo 40, verso 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor. Me hubiera gustado más otra versión que dice: los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas. Y es que el que está esperando al Señor, como tiene esperanza, se rejuvenece como las águilas. Pero ha hablado de otra cosa: se remontarán. Eso es, volarán en alto como las águilas. Recuerden que el arrebatamiento está figurado en un águila volando hacia arriba. Entonces, los que van a ser arrebatados, los que esperan al Señor, van a ser arrebatados y volarán como las águilas hacia el cielo. Salmo 27:13. ¿Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes? Espera al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Miren, ¿por qué dice esfuérzate? Espera al Señor, pero esfuérzate. O sea, espera al Señor, pero no aquello de: lo estoy aquí, lo estoy esperando. ¿Y qué estás haciendo para esperarlo? Algún día va a venir. ¿Cuál es el esfuerzo ahí? Esfuérzate por vivir como alguien que lo está esperando. Esfuérzate por esperarlo. Señor, ¿vas a venir hoy? Estoy listo. Aliéntese tu corazón, no desmayes pues. Sí, espera al Señor. Habacuc capítulo 2, verso 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo. ¿Cuánto puede ser ese tiempo? Este verso se escribió hace más de 2000 años. Entonces, cuando Habacuc lo escribió, dice: falta un tiempo. Para nosotros, ¿cuánto tiempo? Para nosotros puede ser hoy. Entonces dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y estamos en el fin de los tiempos. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. El Señor no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Por eso no ha venido. Pero no se va a pasar toda la eternidad esperando.
nos está dando tiempo. Pero si nosotros no aprovechamos ese tiempo, Él va a venir de todos modos. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el punto número 4 sería esperar al Señor. Nuestra esperanza, esperando al Señor. Bueno, entonces, clamar, misericordia, perdón. Y el número 4, esperando al Señor. Verso 7 del Salmo 130. Oh Israel, espera en el Señor. Cambiemos esa palabra Israel por iglesia. Veraca, espera en el Señor. Porque en el Señor hay misericordia. Y en Él hay abundante redención. Miren que vamos ya completando los temas que todos ustedes dieron. Hablaron de clamor, hablaron de misericordia, hablaron de perdón, hablaron de esperar en el Señor, hablaron de redención. En Él hay abundante redención. Lamentaciones capítulo 3 verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Efesios capítulo 2 verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia nos ha salvado. Dice entonces, volviendo al Salmo 130, el último verso dice: Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, en Cristo. En Cristo somos redimidos por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados. Esa palabra rescatados es también redimidos, redención. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Con qué nos redimió? ¿Con qué nos compró? ¿Con qué nos rescató? Con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos libró del poder de las tinieblas, nos trasladó a su amado Hijo, al reino de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Isaías 55:7. Deje el impío su camino. Ahí nos hablan, hermanos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deja tu camino y sigue el camino de Cristo. Deja tus pensamientos, esos malos pensamientos que se te vienen, y busca la mente de Cristo. Dice: y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, ¿hay misericordia? Sí.
¿Hay perdón de pecados? Sí. ¿Hay redención? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Volvernos al Señor, dejar nuestros malos caminos, dejar nuestros malos pensamientos, volvernos al Señor. Y Él nos ha pagado el rescate, la redención, nos ha comprado con el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el punto número 5 es redención. Redención viene de la palabra apolutrosis, significa redención en pleno, librarse, o cristiana salvación, redención, remisión, rescate. En resumen es, Él nos compró con su sangre. Eso es salvación. Entonces, mis hermanos de alabanza, por favor, suban. En resumen, hermanos, ¿qué tema le ponemos? Ahí hay 5 temas, pero de los 5 metamos esos 5 en uno solo. Miren que hasta ahorita voy a empezar a predicar, ¿va? ¿Cómo le ponemos a la prédica? Clamor, misericordia, perdón de pecados. ¿Cuál era el otro? Esperanza y redención. Entonces, miren, yo le puse al tema: los humildes serán arrebatados. Esto necesita explicarse. ¿Qué es humildad? Humildad no es pobreza. Humildad es reconocer mi condición de pecador. Entonces, el salmista dice: si tú miraras mis pecados, yo no podría permanecer vivo delante de ti. Yo sería hombre muerto. Eso es humildad. Reconocer mi condición. Reconocer que yo solo no puedo salvarme. Necesito la misericordia de Dios. Para eso clamo a Él. Reconozco mi pecado, le pido misericordia. Él tiene misericordia de mí y me perdona. Y me compra, me redime. Por eso, si alguien ve solo el tema, los humildes serán arrebatados, podría ponerle: los humildes serán salvos. Y entonces alguien vendría y me diría: pero entonces estás poniendo la salvación por obras, porque entonces hay que ser humilde para ser salvo. Es que la salvación, lo leímos, es por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero para yo echar mano de la fe y para yo aceptar la salvación que Dios me ofrece, tengo que ser humilde en reconocer que necesito de Dios. Tengo que ser humilde en reconocer mi condición de pecador. El que reconoce su condición y clama al Señor por misericordia, por perdón, por redención, será arrebatado. Mateo capítulo 23 verso 12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla, ahí viene el humilde, será enaltecido, será arrebatado. En Lucas capítulo 18 aparece la parábola del publicano y el fariseo. El publicano dice: Señor, y se golpeaba el pecho: no soy digno de ti, soy pecador, estoy sucio.
estoy mal, perdóname, ten misericordia de mí. Mientras el fariseo oraba y decía: yo ayuno 3 veces por semana, yo doy diezmo de todo, hasta de lo más pequeño. Y entonces dice el verso 14: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, será levantado, será arrebatado. Santiago capítulo 4 verso 6: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y por gracia somos salvos. Santiago 4:10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El Salmo 149:4: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Cantemos, mis hermanos. En 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, entonces yo lo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ponte de pie, mi hermano, ponte de pie. Adorar. Si quieres pasar al altar, ven al altar. Reconoce tu condición de pecador y ven al altar y dile: Señor, ten misericordia de mí. Ven a clamar por misericordia. Hoy el Señor quiere extender su misericordia, pero nosotros tenemos que ser humildes en acercarnos a Él. Humíllate delante del Señor. Humíllate delante de Él. Reconoce tu necesidad. Porque solo tú eres. Reconoce la grandeza, el poder, la santidad de Dios. Quiero contemplar tu rostro. Quiero exaltar tu nombre. Te quiero adorar. Te quiero adorar. Porque solo tú eres Dios. Quiero contemplar tu rostro. Quiero exaltar tu nombre. Te quiero adorar. Te quiero adorar. Porque solo tú eres Dios. Te quiero adorar. Te quiero adorar. Porque solo tú eres Dios. Habrá alguien, mis hermanos, que reconociendo su situación, reconociendo que delante del Señor somos pecadores, habrá alguien que desea reconciliarse con el Señor. Habrá alguien que quiera reconciliarse, que levante su mano,
queremos orar por ti. Si hay alguien que desea reconciliarse, levante su mano. Hoy el Señor está extendiendo su misericordia, su perdón, su gracia. ¿Habrá alguien que desee reconciliarse? Hoy el Señor está aquí. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más que desea reconciliarse? ¿Habrá alguien más? Gracias, gracias Señor por tu palabra. Mira Señor la necesidad que cada uno tenemos de ti, Señor. Hoy reconocemos que somos pecadores, Señor. Hoy reconocemos y te decimos, como dijo el salmista: si tú tomaras en cuenta nuestros pecados, no podríamos permanecer vivos delante de ti, porque tú eres un Dios santo, puro, grande. Pero tu misericordia y tu gracia has extendido sobre nosotros, Señor. Gracias por habernos perdonado. Gracias por olvidar nuestros pecados, por haber borrado nuestros pecados, por haber tirado al fondo del mar nuestros pecados para nunca más recordarlos, Señor. Gracias, Señor bendito. Sella esta palabra, sella esta administración en cada corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo nos sella esta palabra y se haga rema en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.